por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos una vez más al programa Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac, que el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean siempre muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo estamos? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Sir Lord Raúl Sanz. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Lord? Por supuesto que sí, mis queridos vasallos. Nos pueden seguir a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito. Escúchenos a través de Spotify, síganos en todas las multiplataformas como nuestros canales de YouTube, nuestra página web, y escúchenos en Radio Anáhuac, al igual que puede seguirnos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Como podrán ver, estamos obedeciendo las órdenes de Urbano II, Raúl y yo, y vamos directo a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto que nos tiene tan extraños el día de hoy? A mí hoy no me preocupa nada. Con semejantes caballeros que tengo a mis lados, o sea, ¿qué me puede preocupar? Seré la damisela en distress, así, y ustedes llegarán a salvar. No, nos iremos a conquistar Jerusalén, iremos a recuperarla de manos que no debían de haberla profanado jamás, y la quitaremos de los infieles. Nos iremos a las cruzadas. Muy bien, pues ya nos está adentrando Ceci en un gran tema literario, histórico, cinematográfico, etcétera, etcétera. Por supuesto, las cruzadas dan para muchísimo de qué hablar, para muchísimo de qué profundizar. Sobre todo eso, ¿no? Partiendo de algo, de un acontecimiento real, de un movimiento en la Edad Media que pues ocupó varios siglos. De hecho, en total fueron 7 cruzadas. No es una sola cruzada, son 7 cruzadas. Por ahí hay quien pone incluso hasta una octava, pero bueno, en términos generales se reconocen 7 cruzadas, y la mayoría de ellas tienen dos vertientes. Por un lado, obviamente, la recuperación del territorio, que ya nos hacía ahorita esa introducción Ceci, justamente, la introducción de cómo vamos la recuperación de Jerusalén, de Grecia, ocupada por turcos, por musulmanes, etcétera, etcétera. Pero de la misma mano vienen los tintes religiosos, ¿no? Ya por eso hablaba Juan Carlos de Urbano II, el Papa, que precisamente no solamente se trata de recuperar nuestro territorio, sino de establecer nuevamente la cristiandad católica, ¿no? Entonces, gran tema el que tenemos el día de hoy. Estaba buscando justo las palabras exactas de Urbano II para la llamada a la Primera Cruzada. Y es que la llamada a la Primera Cruzada fue un fenómeno de esos que han ocurrido a lo largo de la historia, pero que son tan exclusivos, tan únicos. Acudieron personas de Italia, Inglaterra, Flandes y los países escandinavos. Decía Urbano II en este famoso discurso que Jerusalén era el ombligo del mundo y que había que acudir para sacar a los infieles del lugar. Estamos hablando de 1095. Estamos hablando de esta Edad Media que muchos categorizan como oscura, en la que hay muy poco movimiento comercial, en buena medida porque el Mediterráneo está ocupado por los árabes, musulmanes, contrarios a los cristianos. Urbano II, también en un papel de papa, en el que lo que busca es impulsar la imagen papal, que todos estos países obedezcan al papa, y vaya una multitud tan grande de personas, no solo caballeros, aventureros también, hizo de un fenómeno fundamental en la historia de Europa. Y además hay que decir que un fenómeno que no siempre tuvo éxito, más bien al revés, porque eso de ir a despojar a los infieles de la Tierra Santa no tuvo tan buenos resultados. La verdad es que los infieles no eran corderitos fáciles de decir, a ver, quítate porque este lugar es mío, porque además también para el Islam esa es Tierra Santa. Entonces, y también para toda la tradición judía esa es Tierra Santa. Entonces, bueno, hay muchos intereses, por eso Jerusalén es una ciudad tan diversa,
también tan controvertida porque estás en un lado y estás en el otro y estás con este collage, con este pastiche de tantas tradiciones. Lo cierto es que este periodo, que es un periodo muy, muy largo, también nos da mucho pretexto literario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la historia del héroe. Estamos hablando de todos estos que en primera instancia se fueron por el llamado a la fe, por esta obediencia que le tenían al Papa, pero también por este gran amor que le tenían a su fe. ¿Y cómo es posible que la tierra que recibió los pasos de Cristo esté en manos de gente que no cree en Cristo? Entonces, pues vamos a por ella. Pues sí, y luego empezaron también varios intereses que no tenían que ver eminentemente con lo religioso. También hubo intereses políticos, hubo intereses comerciales, y eso genera también una gran riqueza y la conformación de lo que sería la Europa de la Edad Media. Sí, y bueno, ahorita que te escuchaba, me gusta eso, ¿no? Luego hablar de los paganos y de aquellos que son contrarios a la religión. Hijo, qué complejo es hablar de todo eso, porque ¿quién dice que tú estás bien y yo estoy mal o viceversa, ¿no? En realidad. Pero aquí lo interesante es primero establecer qué es Tierra Santa, porque muchas veces creemos que solamente es Jerusalén. No, abarcaba más, ¿no? Abarcaba Egipto, abarcaba Ujú. Turquía, Creta, Grecia, ¿no? Obviamente como sede, pues Jerusalén, porque es ese simbolismo en cuanto al lugar, en cuanto a región geográfica del propio Jesucristo. Y entonces, en esta intención, a mí lo que me gusta de toda esta historia, cómo se va desmenuzando poco a poco, era lo que ya también comentaba Juan Carlos, parte de Urbano II, pero de un pretexto que le cae como anillo al dedo, ¿no? De pronto, el emperador bizantino Alejo Comneno I fue el que le pide auxilio. Ayúdame para repeler a los invasores selyúcidas. ¿Y qué dice ahí Urbano? Perfecto, ¿Cómo de que agarremos no? este momento, lo hacemos y es la oportunidad, sí, de recuperar, me voy quitando esto porque se me está cayendo, de recuperar Jerusalén, de recuperar toda la Tierra Santa, pero no solo eso, Juan Carlos ya lo empezaba a explicar, de poner al papado como Ujú. la cabeza definitiva de la fe cristiana en toda Europa. Entonces, había mucho más por debajo del agua. Es muy interesante porque, a ver, tienes razón. Primero, Bizancio está pidiendo auxilio porque Bizancio se quedó ahí atrapada. Ujú. Lo curioso es que ya relataré un poco la historia. A partir de la Cuarta Cruzada, los mismos cruzados provocaron el debilitamiento de Bizancio y a la postre, obviamente todo esto lleva tiempo, su posterior caída. También es cierto, el Papa se quiere poner en primer lugar. La primera cruzada fue en 1095 y la octava cruzada, que ni siquiera llegó, digamos, a término, fue en 1269. Eso quiere decir que en prácticamente 200 años ocurrió todo esto. Hubo muchos papas involucrados, hubo muchos reyes involucrados. En algunas ocasiones, los reyes empezaron a dar cuenta que no necesitaban del papa para poder generar la guerra, porque la guerra atrae economía también. Y entonces la cruzada se fue tergiversando y esta idea original de la recuperación de Tierra Santa que ya traía jiribilla termina por quitar la parte religiosa y en realidad volverse una guerra. Y lo que es muy interesante aquí es darnos cuenta cómo el papado se va transformando de una autoridad espiritual a una autoridad militar. Y entonces esto va a hacer también que el papado y el Vaticano se convierta en los estados vaticanos y tenga un poderío que no solamente tiene que ver con la cuestión espiritual, sino que tiene que ver con riqueza, tiene que ver con territorio, tiene que ver con poder político, tiene que ver con alianzas, y entonces se va empezando a tejer una serie también de despropósitos, porque era increíble cómo esta necedad, a pesar de que ya estaban viendo que recuperar Tierra Santa no iba a ser factible, lo seguían intentando y lo seguían intentando, y lo hicieron por varios años, y a veces las expediciones duraban años y a veces no alcanzaban a durar tanto. Sí, no, y esto que dices es cierto. Al final del día, ¿qué se logra después de estas cruzadas? Se fueron debilitando los famosos feudos, ¿no? Que era lo que conocíamos, como que nos viene mucho a la mente cuando hablamos de la Edad Media, pues los famosos señores feudales. Se les va debilitando, fortaleciendo de nuevo lo que ya comentábamos, la figura del propio Papa. Pero esto además va a tener, como comentaba Ceci,
una unificación o una combinación o una mezcla de la cultura, del arte, del occidental, ¿no? Del Imperio Bizantino. Es una mezcla extraordinaria. Ya platicaremos de los templarios, de aquí va a surgir también el banco moderno como lo conocemos, etcétera, etcétera. Pero para esto al ratito porque se nos acaba el tiempo. Sí, se nos va terminando el tiempo, pero de momento vamos Raúl y yo a este llamado, a esta primera cruzada, que por supuesto, y como todas, y así comenzaremos o comentaremos en las conversaciones, pues no es muy organizada que digamos, pero vamos para allá. Vamos a la siguiente sección. Autor desconocido. Bueno, quiero referirme a la importancia de la mujer durante los tiempos de las cruzadas. Hoy en día tenemos una imagen muy fija sobre las expediciones militares que se produjeron a partir del siglo XI, con estos personajes caballerescos portando túnicas, con una cruz roja en el pecho y con mandobles de acero, como ya ven que tenían aquí mis amigos Raúl y Juan Carlos. No obstante, en este contexto nos estamos olvidando de un factor fundamental y es el papel que tuvo la mujer durante el tiempo de las cruzadas y la importancia que tuvo también en el desarrollo de los acontecimientos. Vamos a ver, hubo mujeres combatientes. Gracias a los registros que nos dejó la hija del emperador Alejo Comneno, primero, Ana Comneno, nos dibuja un panorama donde se observa un número notable de mujeres que acompañaron a sus maridos y que habían decidido abrazar la cruz e irse a luchar. Esto ocurrió así durante los acontecimientos de la Primera Cruzada, especialmente. No obstante, su participación no paró ahí. Algunas de las crónicas donde se pueden encontrar menciones a mujeres beligerantes y guerreras pueden ser la Gesta de Francorum o las Guerras de Ultramar de Guillermo del Toro. Las monjas también tuvieron un papel primordial. Durante los acontecimientos que envuelven sobre todo el contexto de la primera expedición religiosa, se tiene noción de varias monjas que acompañaron a los peregrinos en su viaje para apoyarlos. ¿Y cómo los iban a apoyar? Pues como enfermeras, como auxiliares, como proveedoras de suministro. Es decir, ellas hicieron un papel que las mujeres adoptamos siempre en la guerra. A lo mejor no van a ser estas que van a estar en el frente de batalla, pero son las que van a forjar todo el hogar de la guerra, es decir, las que cocinan, las que remiendan, las que consuelan, las que curan. Ese fue el papel especialmente de las monjas que como un llamado religioso iban a la cruzada. También la mujer como piedra angular de la familia, porque en estas campañas militares las mujeres tuvieron un gran peso dentro de las dinámicas de poder, dado que en ese momento mostraron al mundo el verdadero potencial, dejándolas como figuras angulares dentro del seno familiar. Esto se reflejó con la aparición de la caballería, la cual dio lugar a la realización de cultos y tributos a la mujer dentro del entorno cotidiano, provocando a su vez el nacimiento de sentimientos delicados en el hombre. Fue así como, siendo piedra angular de la familia, la mujer empezó a ser considerada como la inspiradora de todo bien, siendo la encarnación del acto heroico y sublime. Por otro lado, también la mujer como regente de los reinos cruzados. A ver, claro, si eran los hombres los que salían a luchar, ¿quién se quedaba a administrar todos los asuntos, pues, de cada territorio político? Durante la época de las cruzadas, y dado que los hombres combatientes tuvieron que abandonar los cargos que ejercían, incluso los reyes, para irse a buscar aquello que querían encontrar en Tierra Santa, fue necesario otorgar a las mujeres la administración de los recursos y hasta la regencia de los reinos. Con ese motivo empezaron a adquirir iniciativa, a tener voluntad, pudieron mostrarse en el apogeo de todas sus facultades, las cuales habían permanecido dormidas hasta entonces por no tener
en qué emplearlas por no tener la oportunidad de ejercerlas. Los hombres pudieron comprender entonces que las mujeres obraron con gran cordura, incluso a veces con mayor cordura que sus propios esposos, y guardaban una gran potencialidad, y cuando se les hace un llamamiento a su criterio, cuando se las coloca al frente de las situaciones difíciles y se les pide responsabilidad en sus actos, ahí estuvieron las mujeres para cuidar riquezas, para administrar, para hacer políticas, para hacer alianzas, en fin, que la participación de la mujer en el tiempo de las cruzadas fue crucial. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones y si me lo permiten nuevamente, quisiera digamos, poder establecer, se dice que fueron 7, 8 cruzadas, me parece que 8 sería correcto porque sí hay un intento del rey, después nombrado santo por esto, San Luis, de hacer la 8ª cruzada, y a ella también podríamos añadir la cruzada de los niños, de la que podemos también hablar. Para entrar un poquito ya en materia literaria, me gustaría comenzar por el libro de la Orden de Caballería de Raymond Lull. Lull es gallego, él escribe el libro de la Orden de Caballería que está ordenado por 7 apartados, cada uno de ellos dedicado a los 7 planetas conocidos en aquel momento. ¿Por qué es importante el libro de la Orden de Caballería, aunque no es específicamente sobre las cruzadas? Porque habla de cómo un caballero le entrega esta orden de caballería a un escudero para que se pueda establecer quién y por qué debe ser un caballero. Y estos caballeros son los que irán a la postre a las cruzadas. Los libros del libro de la Orden de Caballería tratan de cuáles son las armas de un caballero, por qué es importante el caballo, por qué debe haber un escudero, cuál es la razón de ser el caballero. Y esto está tejido en el año de 1235 por Raymond Lull. Y claro, toda esta época literaria es una época que yo creo que es como un poco injusto decir que fue una época oscura, porque fue una época de muchísima fertilidad, de muchísima producción. Encantaba el tema de la caballería, de los cantares de gestas, hubo muchísima producción poética, sobre todo poesía provenzal, poesía que tenía que ver mucho con el tema bucólico, novelas de caballería, bueno, y todo el perfeccionamiento de todos los estudios históricos, y también hubo muchas figuras que han desaparecido, por ejemplo, el laúd y estar cantando las historias, porque ¿qué era lo que pasaba? Pues se iban las expediciones y la gente que se quedaba pues no sabía qué había pasado, si cómo les estaba yendo, si estaban ganando, si estaban perdiendo, quién había muerto, quién había triunfado, y entonces todos estos trovadores iban contando aparentemente lo que sucedía en otro lado, y así se fueron generando un gran acervo literario sobre cantares de gestas. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Los famosos trovadores que iban de pueblo en pueblo cantando lo que ocurría. Eso pues ya es muy difícil hoy en día que pasara, ¿no? Imagínense que Ceci se pusiera a cantarnos aquí por favor, lo que le pasó ayer, ¿no? Entonces, es que se ha perdido todo eso, pero yo creo que todos en algún momento hemos visto películas o leído sobre ese tipo de personajes muy interesantes. Quisiera retomar lo que Juan Carlos ya comentaba de la cruzada de los niños o la cruzada infantil, que yo creo que es algo muy interesante porque tiene mucho de leyenda, por supuesto, ¿no? No se sabe con toda franqueza si tiene veracidad estos acontecimientos, pero ¿de qué trata? Pues hay dos vertientes, ¿no? Que por allá del año 1212, hay las dos vertientes, una tiene su origen muy afrancesado, la otra es de Alemania. Se trata de una historia en la que un niño comenta que tuvo una visión en la que se le apareció Jesucristo o lo visitó Jesucristo y le ordena que escriba unas cartas que debe entregar al rey francés en aquel entonces
con un objetivo en particular, que era recuperar Jerusalén, algo que platicábamos al inicio de este programa. Pero pues el niño hace la encomienda, lo ignoran completamente, de tal forma que entonces él es el encargado de liderar la cruzada. Se juntan 20,000 niños y empiezan precisamente este trayecto, esta aventura muy peligroso, ¿no? Por los caminos que guían a la Tierra Santa, pasando por diversos pueblos. La mitad de los niños muere, desafortunadamente, fueran en el mar o van desertando, algunos de ellos también, ¿no? Otros también dicen que lo que pudo servir de inspiración a todo esto fue que un pastor de nombre Nicolás, proveniente de Alemania, justamente llevó a un grupo que tenía que marchar por motivos políticos y varias situaciones a Tierra Santa. Y en realidad, cuando se va traduciendo la historia que se va contando, como ahorita lo que contabas de los trovadores y todo eso, pues se confundió el término con chicos, pero eran en realidad adultos, entonces no eran niños. Al final del día tenemos historias que nacen de todo esto, que derivan de todo eso, como el famoso flautista de Hamelin de los hermanos Grimm, ¿no? Pues todos conocemos esa historia. Hay otros que dicen que esto era una epidemia, hablando de epidemias, hablando de todas estas situaciones, que se llamaba tarantismo, ¿no? En que si un niño era mordido por una tarántula, pues tenía unas ganas incontrolables de bailar. Entonces, pues imagínense, son muchas historias alrededor de esto, pero creo que es muy significativo con el tema que estamos abordando, las cruzadas, pero también infantiles. En la parte histórica de la cruzada de los niños es muy triste lo que parece que en realidad ocurrió. Los niños o los jóvenes habrían sido engañados, habrían dado vuelta por otro lado. Y se decía que los niños eran puros de espíritu y por ello ellos eran los que debían poder reconquistar Tierra Santa. En realidad fueron vendidos. Fueron vendidos en África como esclavos. Es fuerte. Por otro lado, hay una novela escrita en 1973 por Thea Beckman que se llama Cruzada en Jeans. Es una manera de acercar a los jóvenes de la década de los 70 a la idea de la cruzada y un poco el tema de la fe en aquella época. Me gustaría hacer referencia histórica a la primera y a la cuarta cruzada. La primera cruzada fue masiva, llegaron con mucho desorden, trataron de conquistar Jerusalén, no pudieron, se reagruparon en Bizancio. Bizancio se arrepiente de haber hecho la llamada, se juntan, llegan a Jerusalén y hacen una masacre en Jerusalén. A partir de entonces, ya en la segunda y tercera cruzada, Bizancio no apoya a los cristianos. A partir de la cuarta cruzada, la tercera es en la que aparece el famoso Ricardo Corazón de León. A partir de la cuarta, Bizancio empieza su decadencia. Precisamente termina provocando lo contrario de lo que querían. Ellos buscaban que les ayudaran a defender su territorio y terminarán debilitándolo precisamente frente a los musulmanes que ya para 1453 aproximadamente terminan conquistando esta ciudad. Y para entender un poquito desde una mirada del presente que nos narra hechos del pasado, hay una novela, es una novela histórica, se llama El sueño de Inocencio de Gerardo Laveaga. ¿Qué es lo que hace este hombre? Narra con una visión del presente lo que sucede en 1198, cuando la Iglesia Católica iba a ser absorbida por el Imperio Germánico. Entonces, Inocencio III fue elegido papa y logra movilizar a la Iglesia convenciéndolos de que él era el representante de Jesucristo en la tierra. Y determinó entonces lo que era lo bueno y lo que era lo malo para aquella época y convocó a 2 cruzadas. Fundó a los dominicos, que funcionaron como una especie de policía moral y de supervisores del ortodoxo, y entonces se dedicó a inventar mecanismos de control como la confesión y el matrimonio indisoluble. A él le debemos que el sacramento sea interpretado de esta manera. Grandes cambios que en cierta forma siguen en pie hoy en día y que a lo mejor no estaban sustentados en otra cosa más que en un interés político. Este papa luchó contra su competencia, la Iglesia de Constantinopla, y contra los cátaros, e incluso despojó al monarca de Inglaterra de su reino. Pero cuando lo logró y el impacto de sus acciones y de sus cruzadas tuvieron en la Iglesia y en los demás territorios, son los que hacen ver a este libro realmente interesante.
A mí me gustaría retomar, por ejemplo, ya Juan Carlos hablaba de uno de los personajes quizá más relevantes y de los que más ha escrito y más películas ha hecho, Ricardo Corazón de León, ¿no? Sobre la época de las cruzadas. Pero pues hay que ver también los otros lados de la moneda, por ejemplo, el caso del sultán Saladino, que me parece también uno de los personajes más importantes. Y hay una biografía, hace no mucho Juan Carlos y yo platicamos una de las clases que él está impartiendo, que a los alumnos les deja cercano a sus cumpleaños escoger la temática dentro de una materia que se llama narración literaria, y habían escogido biografías. Yo creo que las biografías siempre son muy interesantes dentro de la literatura para conocer, para profundizar en la historia de un personaje y ver luego no solamente lo que nos han enseñado en las escuelas, ¿no? O todo lo bueno o todo lo malo, sino ver las dos partes de la moneda. En este caso, pues el sultán Saladino, hay una biografía muy, muy buena por Jonathan Phillips que resume la biografía de este que es uno de los grandes protagonistas dentro de las cruzadas, ¿no? Es verdaderamente uno de los líderes con una estrategia militar muy buena, ¿no? Trata justamente de cuando Jerusalén cae por primera vez en manos de los musulmanes. Entonces nos habla de la vida que tiene pues, aventuras, que tiene desafíos, que es muy admirado, que sigue siendo muy leído también, ¿no? Entonces es una historia muy interesante. Esto me remite entonces también a la recomendación de una película, porque esto acontece justamente en 1187. Ya hablamos alguna vez en un programa de radio de Robin Hood. Otro de los personajes que unos dicen que sí existió, otros dicen que no, se sabe mucho, se sabe nada de Robin Hood, es un personaje muy interesante y esto me remite precisamente a una película muy buena de 1991, Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, con Kevin Costner, con Morgan Freeman, que empieza precisamente con el personaje de Robin de Locksley, que está capturado en Jerusalén. Había fracasado justamente en la cruzada y entonces escapa, pero ¿al lado de quién? Pues de un musulmán, que es el personaje de Morgan Freeman, que sale hasta con su cimitarra gigante, padrísimo, Qué una espada. padre. Y a partir de ahí, al escapar, se vuelven amigos, se vuelven compañeros porque él jura protegerlo. Entonces ahí tenemos la unión de estas dos culturas que estaban en guerra, pero ellos terminan por convertirse en amigos. Qué padre. Muy bien, ya nos decía un poco Raúl, hablaba de Saladino. Saladino fue fundamental en esa tercera cruzada y también nos da un poco la visión de los vencidos. En este caso ya he hecho referencia al libro de Amin Malouf, de la cruzada vista por los árabes, donde nos relata la visión, usa los fragmentos que se conservan de escritores árabes para novelizar la historia, pero vista precisamente desde el otro lado. Hablábamos de biografías. Quisiera hacer alusión a dos personajes históricos relevantes para las cruzadas. Por un lado, Federico Barbarroja en Alemania, a quien el Papa primero quiere obligar a la, me parece, Quinta Cruzada. Él se niega, pero después, tomando su propia iniciativa, imponiendo la voluntad del rey sobre la voluntad del Papa, lleva a la cruzada. Pero estas cruzadas ya no van directamente a Jerusalén, ni siquiera a Bizancio, a la que saquearon en la cuarta, sino que se dirigen a Egipto, porque se dan cuenta de que se mueve la economía, hay mucho enriquecimiento en todo el trayecto para ir a Tierra Santa. Tierra Santa es el pretexto para las siguientes cruzadas. En última instancia, el otro personaje del que se ha escrito mucho en las crónicas de la época es de el rey Luis. Luis IX, San Luis, en las últimas dos cruzadas, que fueron un fracaso, se dirigieron al Egipto, a la ciudad del Cairo en concreto. De hecho, él muere en esa última famosa octava cruzada, ni siquiera llegaron a comenzarla y bueno, sí se le dio el título de santo en buena medida por este intento de la reconquista de Tierra Santa. Y es que fíjate, hablas de San Luis y San Luis es un santo que le da mucha identidad a Francia. Y es que lo que pasa es que en la época de las cruzadas empieza todo este sentimiento nacional, territorial, que lo dan mucho todos los héroes que fueron como a recuperar y que salieron de sus tierras para ir a recuperar la tierra de la fe. Fue lo que sucedió con San Luis y también se empiezan a generar todos estos orgullos nacionales. El talismán es una historia escrita por Walter Scott. ¿Y de qué se trata? Se trata de
lo ambienta en la Tercera Cruzada y es un intento de los líderes europeos para reconquistar esta tierra, pero se desarrolla principalmente ya en el campamento de los cruzados, ya que están en Tierra Santa, ya que están en Palestina. Pero ¿qué pasa? Pasa que Ricardo Corazón de León se enferma y no solamente se pone en riesgo la guerra, sino que creen, se pone también en riesgo la política, pero no solo la política que está sucediendo en el campo de batalla, sino lo que está sucediendo en Inglaterra. Entonces, bueno, esta novela tiene pues su propia interpretación, sus licencias literarias, ¿verdad? Que se dio Walter Scott, en donde hace de personajes históricos, personajes ficticios y juega con la realidad del mismo Ricardo Corazón de León, de Saladino, de Sir Robert de Sablé. Y es un libro emocionante porque Sir Walter Scott escribe muy, muy bien y pues es una bonita manera de aproximarse a lo que sucedió. Claro que él le da su refilón para tener este orgullo nacional. Bueno, es que ese es el derecho que yo siempre he dicho que tenemos los autores, ¿no? Así De poder es. agarrar a un personaje, pero cambiarlo tanto como tú quieras, cambiar la historia, hacer lo que se te pegue la regalada gana, ¿no? Es el privilegio que tiene alguien que disfruta de poder escribir. Me gustaría abordar el tema, primero contextualizar y luego hablar de una obra, ¿no? Los templarios. Los templarios son personajes importantes dentro de las cruzadas. ¿Quiénes eran estos caballeros templarios? Pertenecían precisamente a la Orden del Temple, ¿no? ¿Quiénes eran? Pues era una orden de carácter militar cristiana en la Edad Media. Eran monjes en realidad. Defendían a todos los cristianos que peregrinaban, que iban por su paso dentro de Jerusalén, una vez que se conquistó todo en la Primera Cruzada. ¿Por qué se crea esta orden? Se le ofrecieron de primera instancia algunos caballeros, se dice que 10 caballeros al servicio del rey Balduino II de Jerusalén. Se ganaron una buena reputación estos hombres de que eran valientes, honestos, eran hombres de gran nobleza, valerosos, etcétera, etcétera. Sin embargo, también su fama vino porque eran buenos contadores, que era lo que yo decía al inicio de este programa, que es precisamente con esto la manifestación de la creación de la banca moderna, ¿no? ¿En qué consistía? Un viajero, de los que hacíamos mención hace un instante, que iba por ahí, les dejaba su dinero en encomienda templaria, tal cual, para no estarlo cargando durante el viaje y ya luego regresaba por él, ¿no? En su trayecto por Tierra Santa. Eso es un poquito la historia que les decía de la banca. Y ahora sí, hay una novela que se llama La historia de la destrucción de los templarios por Carlos Gottlob Anton. Precisamente narra de manera muy ácida, quizá de manera muy crítica, el relato de la orden de los templarios, cuáles eran sus dinámicas, cuáles eran sus verdaderos métodos, también cuáles eran sus funciones, pero sobre todo bajarlos de un pedestal de manera desgarradora a la figura de Felipe IV de Francia, mostrando que era un tipo pues sumamente ambicioso, ¿no? Sí. Entonces ahí queda una historia interesante de los templarios, quizá desde un punto de vista mucho más crítico. Lo que ocurrió es que como fueron muy buenos administradores, lograron enriquecerse mucho y se volvieron muy poderosos y tenían esa fuerza económica y militar. Felipe el Hermoso, Felipe IV, le dio miedo, al Papa también le dio miedo, y esto es lo que se retrata un poquito en el tema de los Reyes Malditos, cuando el rey de Francia suprime la Orden del Temple. Quisiera hacer alusión muy rápidamente a Historia de las Cruzadas de Harold Lamb. Es ahí donde yo he aprendido mucho sobre la historia. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de cine, porque lo amerita. Por un lado, hace referencia a la película Cruzada, donde sale Orlando Bloom, película del año 2005. Es nuevamente la Tercera Cruzada, me parece la más romantizada de todas. Orlando Bloom, recordemos que sale en El Señor de los Anillos, ahí comenzó a tener una serie de películas, entre ellas esta de Cruzada, también sale Jeremy Irons ahí. Pero aquí hace referencia nuevamente ambientada en los alrededores de la Tercera Cruzada. No es propiamente sobre las cruzadas, pero sí sobre Ricardo Corazón de León y sus hermanos. Hay dos versiones que yo conozco. El León en invierno, película de 1968 con Peter O'Toole y Katharine Hepburn, que después hicieron en 2003 con Glenn Close y Patrick Stewart. Me parece una película muy interesante para poder tener este contexto de época medieval en los albores de la Tercera Cruzada.
Y justo esto de lo que está hablando Juan Carlos, de repente hay un libro como que me parece muy importante de Christopher Tyreman, que en donde dice las cruzadas, realidad y mito, porque tanto se escribió en ese tiempo que muchas cosas que pensamos que son hechos históricos son licencias literarias. Entonces hay que saber separar qué fue lo que en realidad sucedió con todo este forma de tropicalizar, de romantizar todo lo que sucedió, porque bueno, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Exactamente. Y si uno lo que quiere es adentrarse al mundo de las cruzadas de una manera no tan complicada, ¿no? Pues en una literatura sumamente vasta dentro de la historia, pues una de las recomendaciones puede ser justamente el título Las Cruzadas de Jean Florin, que nos relata desde dónde viene el concepto de cruzada, ¿no? Es el nombre de la cruz, que era el signo precisamente de los guerreros de Cristo, y pues todas estas expediciones militares, políticas, religiosas de recuperación de territorios, nos lo relata de una manera muy, muy simple. Entonces creo que puede ser un buen adentramiento al mundo de las cruzadas. Pues ya llegamos, ya saqueamos, ya nos vamos, despedimos el programa, por favor. Muchísimas gracias a Ari y a Luis Eduardo por estos guiones que cada vez les están quedando mejor. Me despido. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Pues efectivamente ya nos vamos, pero no sin antes agradecer, por supuesto, en edición el gran trabajo que hacen Carla Ángeles y Daniela Muñoz. Sin su trabajo esto no sería posible. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Raúl Sanz. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a José Villegas, Pepe, que está en controles, Brandon Julio, Valeria Martínez, gracias por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Conceptos como el amor, la caridad, la obligación y la tradición ayudaron a moldear las actitudes medievales hacia la devoción, pero quizás la influencia condicionante más poderosa fue el miedo. Las Cruzadas, la historia autorizada de la guerra por Tierra Santa. Thomas Asbridge.